Estamos ante la solemnidad de la Santísima Trinidad, es decir, que este día la Iglesia lo dedica a la meditación, especialmente acerca de Dios en sí mismo, este misterio, lo que no quiere decir que las demás celebraciones no estén totalmente siempre dedicadas, ofrecidas a la Santísima Trinidad, porque siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que toda nuestra oración, toda la oración de la Iglesia está siempre en esa intención, ¿no?, de alabanza a Dios, de bendición, de acción de gracias, de petición. Bueno, pero también tenemos que decir que lo que se pueda expresar, lo que se pueda pensar, elaborar acerca de este misterio, siempre será provisorio, siempre será pobre, siempre será poco, porque Dios excede todas nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestras teologías, nuestras religiones incluso. Es decir, Dios siempre es más. Nosotros podemos expresar apenas algo del misterio, cuando no, a veces hasta erróneamente. Por eso es importante que estas palabras, esta reflexión, esta meditación, sea siempre dicha con mucha humildad, porque de Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y nuestras palabras, como decía, siempre son pobres. Quizá hay formas de expresarse del hombre que de alguna manera son más precisas o más que llegan más lejos que las propias reflexiones o meditaciones o lo que tiene que ver con la inteligencia discursiva. Por ejemplo, la poesía. La poesía, ese lenguaje que es mezcla de palabras precisas y de palabras imprecisas, de sentimientos y de intuiciones, siempre tiene como un escalón más allá. Y por eso los grandes poetas, especialmente los santos que han escrito poesía y los salmos, expresan de una manera muy distinta y muy profunda parte de este misterio en la poesía. Pero también hay otros lenguajes que el hombre posee que de alguna manera también se meten en el misterio y dicen algo más, expresan algo más y hacen que el hombre experimente algo más también. Por ejemplo, la música. A través de la música muchos van metiéndose en el misterio de Dios, en el misterio que los envuelve y que los trasciende y que es Dios mismo. Otros hablan también, sobre todo en el Oriente, de que no solo el misterio de Dios se expresa en la música, sino también en la danza. Como que en la danza el hombre de alguna manera se mete en un clima, en un ambiente, en una experiencia que lo trasciende y que de alguna manera lo conecta con este misterio. Pero siempre, como decimos, los lenguajes son pobres. Estos son lenguajes solo humanos. Hay otros lenguajes que vamos a tratar de explorar que de alguna manera decimos algo del misterio de Dios. El lenguaje de los signos. El lenguaje de los signos, como nos decían nosotros en la catequesis, las catequistas, cuando recién empezábamos nosotros a meternos en algo de este misterio de Dios, nos decían que este misterio de que Dios es tres y que es uno, era como hacíamos la experiencia de los fósforos. Tres de nosotros teníamos un fósforo, lo encendíamos y uníamos los tres fósforos encendidos y se hacía una sola llama. Y entonces decíamos, bueno, una sola llama, tres fósforos. Así Dios.
el misterio ¿cómo puede ser que haya una sola llama y son tres? Bueno, así. También nos decían lo de la naturaleza del agua, que si bien es una sola, se puede encontrar en tres estados distintos, como es el estado gaseoso, el estado sólido y el estado líquido. Siempre es agua, pero la podemos encontrar de distintos modos. La naturaleza no cambia. Lo que cambian son los estados, son tres estados distintos, una misma naturaleza. Así Dios, el misterio de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es uno y que es tres. Es el lenguaje ese de los signos. Pero también hay otro lenguaje humano que expresa cosas y que a veces son tan ancestrales nuestras que ya ni nos damos cuenta porque las tenemos incorporadas de alguna manera en nuestra vida, que ya ni nos damos cuenta. Por ejemplo, si yo hago así, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy saludando. ¿Y solo hice un movimiento con las manos? Esto vaya a saber de dónde viene, de cuántos miles de años de antigüedad. Es un gesto. Que de alguna manera nos estrechamos las manos, nos damos las manos cuando nos saludamos o nos saludamos con un beso. Es decir, estamos repitiendo cosas ancestrales que tienen su significado y que nosotros ya las tenemos incorporadas. Y esto de los gestos viene porque nosotros hacemos un gesto que también lo tenemos incorporado y que de alguna manera expresamos este misterio de Dios, y es la señal de la cruz. Hacemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y empezamos nuestra oración. O ante cualquier momento en el día invocamos a Dios, o cuando pasamos por un cementerio o vemos a un difunto. Es decir, siempre están presentes en nosotros esta invocación de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un signo, en un gesto que ya lo tenemos incorporado. Ni sabemos de cuánto tiene de antigüedad, de dónde habrá salido, quién lo habrá creado, no sé, pero ya está en nosotros como un signo muy simple. Incluso iniciamos a nuestros niños en el tema de Dios haciéndole primero de todo la señal de la cruz. Y allí ya le estamos transmitiendo este misterio que cuando queremos expresar algo de él nos sobrepasa, entonces ya no sabemos más qué decir. Pero sin embargo es preciso ese lenguaje, el del gesto. Dios es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Y en el nombre de Él hacemos todas las cosas. Así que fíjense cómo tenemos muchos lenguajes nosotros o formas de expresar este misterio, aunque nos trascienda totalmente. Pero el lenguaje de Dios está más allá de todo esto. El lenguaje de Dios es el silencio. Ahí encontramos a Dios. Y es quizás lo que más nos cuesta a los hombres, porque más estamos metidos en el ruido, en las cosas que no son el silencio de ninguna manera, y hasta a veces nos molesta el silencio, nos perturba. Entonces tenemos que buscar algo que corte esto de estar en silencio. Pero sin embargo ahí Dios se expresa y nos transmite todo lo que Él nos quiere decir en ese lenguaje. Por eso nos cuesta tanto meternos allí. Yo quería entrar un poquito en la palabra, porque nosotros tenemos la Biblia y desde ahí vamos también descubriendo ese misterio de Dios y cómo el pueblo elegido ha ido encontrando formas de expresar este misterio que de alguna manera nos enseñan a nosotros algo de Dios. La primera gran experiencia, creo que de este Dios, es la que tiene el propio Moisés, cuando se encuentra con Dios en la zarza ardiendo.
allí en ese encuentro que tiene Moisés, él se atreve a preguntarle a Dios cómo es su nombre. Y Dios le dice que su nombre es Yahvé. Y entonces a partir de allí el pueblo elegido, el pueblo de Dios, comienza a llamar a Dios por su propio nombre. Es Yahvé. Y esto de Yahvé significa el que es. Quiere decir el que necesariamente es. El que existe desde siempre. Presente, pasado y futuro. Siempre. Que está y estará necesariamente. No como nosotros, que nosotros estamos un tiempo, un momento en la historia. Tenemos nuestro principio y tenemos nuestro final. Es decir, somos limitados. Dios no, Dios es eterno. Por eso Él es, quiere decir que es siempre, que existe desde siempre y para siempre. Eso significa la palabra Yahvé y mucho más, porque ahí estamos agotando de alguna manera esto que es inagotable. Que es una fuente de vida permanente. También aparece en la Escritura la experiencia esta de los Salmos, donde nos dicen: ¿dónde huiré, Señor, de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú; si bajo a los abismos más profundos, allí te encuentro. No puedo huir de tu presencia. Donde estoy, estás. El Señor está siempre. Y también nos va diciendo, ya entramos en el Nuevo Testamento, Jesús en el Evangelio, lo que leíamos recién, que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos ha revelado este misterio y lo dice así, de esta manera. Dice: acercándose Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vamos a encontrar en la Escritura expresado, así Dios como que es la Santísima Trinidad. Estas ya son palabras nuestras. Pero Jesús nos ha enseñado, nos ha revelado que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Si nosotros nos metemos un poco más, leyendo a San Pablo, vamos a encontrar que dice: en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él. No podemos estar fuera de Él. Por eso si preguntamos dónde, en Él estamos. ¿Dónde está Dios? Acá, entre nosotros, está acá. Estamos en Él, estamos dentro de Él, metidos. No podemos estar fuera de Él y de su presencia. Y quizá la revelación más grande que nos deja la Sagrada Escritura, porque nos llega hasta la esencia misma de Dios, la primera carta de San Pablo, de San Juan, que dice: Dios es amor. Frente a otras expresiones del mundo que nosotros fuimos escuchando, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos: Dios te va a castigar, y estamos allí metidos en eso y no salimos de ahí. ¿Por qué? Porque esta expresión viene de muy, muy atrás. Incluso el mismo Juan Bautista, cuando habla de la inminencia de la venida, dice que viene Dios a nosotros, viene con el hacha. Así que fíjese la idea que tenía Juan Bautista de Dios. En cambio, Jesús nos muestra el rostro de Dios, que no ha venido a condenarnos, sino a salvarnos. Fíjese entonces las concepciones que el hombre tiene de Dios a veces nos cuestionan y nos de alguna manera determinan a que tengamos nosotros actitudes distintas de las de Dios. Dios no es así.
Aunque sepamos muy poco de Dios, sabemos también de Dios que no es. Bueno, esto de la unidad y la Trinidad tiene que ver con nosotros también, porque nosotros, nos dice la palabra, en el Génesis mismo, en el comienzo, somos imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre, de alguna manera, tiene algo de ese misterio de Dios. Que Dios, que es uno, nosotros también somos uno, únicos, irrepetibles. Cada uno de nosotros, aunque seamos clonados, siempre será distinto, siempre. Porque estará en distintos lugares, porque se expresará de manera distinta, porque pensará distinto, porque hará distintas cosas. No hay otra persona igual. Nosotros somos únicos y por eso nuestra dignidad, así como Dios. Pero también Dios es tres. Y esto quiere decir que Dios es comunión, es comunidad, es familia. Y nosotros no podemos vivir aislados de los hermanos. Porque formamos parte de una familia, porque formamos parte de una comunidad, porque de alguna manera tenemos que encontrar en el hermano todo esto que Dios también le ha dejado. Es decir, cada persona es necesaria, cada persona es única, cada persona es digna. Y entonces nos cuesta a nosotros esto de la comunión, de vivir en comunión, porque cada uno es como es y hace las cosas que hace y se comporta de la manera que se comporta y cree de la manera que cree y cuestiona de la manera que, etc. Y sin embargo tenemos que convivir con los hermanos como una comunión. Así que también esto es un desafío para nosotros. Todo esto es parte del misterio de Dios, así que tiene que ver con nuestra realidad cotidiana, la de todos los momentos. Incluso digo, las personas más sencillas viven en Dios, porque no se andan cuestionando, porque le invocan permanentemente, porque tienen su religiosidad a flor de piel, porque viven ese misterio. En cambio están los que de alguna manera están más formados, más intelectualizados, más razonados todo, que critican todo este misterio. No puede ser, esto no es así, Dios no puede ser uno y tres, Dios no existe, Dios así, los más preparados. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que los que están más estudiados de alguna manera son los que más rechazan el misterio? Y los más sencillos tienen el misterio a flor de piel. Es decir, acá Dios se expresa también. Entonces cada uno de nosotros en este día en el que dedicamos especialmente la reflexión al Señor, tenemos que decir creo. Esa es la palabra exacta para referirnos a este misterio. Entonces ahora vamos a renovar nuestra fe en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, nos ponemos de pie.